El pulso de la vida. Dynamis Radio. Bienvenidos, queridos amigos, a esta tercera hora en el programa. Y como estábamos anunciando ya desde días atrás y también desde la primera hora, vamos a tener un tiempo especial de entrevista con el doctor Antonio Piñero. Es licenciado en Filosofía Pura, Filología Clásica y Filología Bíblica Trilingüe. Entre sus libros destacados en esta misma editorial Trota, Guía para entender el Nuevo Testamento, publicado en el 2016, Jesús y las mujeres, publicada en el 2014, y Guía para entender a Pablo en el 2018 la publicación, y Aproximación al Jesús Histórico 2020. Y antes de finalizar, estaremos hablando sobre su más reciente trabajo, los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario. Así que este es nuestro invitado que tenemos en esta mañana. Y bueno, los panelistas aquí estarán también con nosotros ya aquí en nuestros estudios. Empezamos por orden de edades y nos vamos aquí al pastor Joaquín Guibra, el más jovencito de esta cabina. Pastor, bienvenido. Bien hallados, bien hallados. Un placer tenerte. Y también está con nosotros el doctor Marcelo Aleso. Un placer, Marcelo, tenerte aquí con nosotros. Buenos días a todos. Bueno, y en el otro especial. Claro, sí, muy interesante, y tenemos ya en el otro punto de la conexión a nuestro invitado especial, el doctor Antonio Piñero. Muy buenos días, doctor Antonio, bienvenido, un placer tenerle aquí en esta casa. Muy buenas. Yo también estoy encantado, pero tengo que decirles una cosa como filólogo. Y es que ustedes dicen dynamis y resulta que es mucho más bello. El acento en griego es dynamis. Dynamis. ¡Ay, qué bueno! Bueno, nosotros hemos intentado un poco castellanizar aquello y que nos sonara más cercano, pero bueno, en Estados Unidos suelen decir dynamis, sí, curiosamente. No, pero bien lo de la castellanización, porque el castellano tiende a la palabra llana. Es decir, ustedes han hecho bien, han cumplido con la regla, pero yo creo que es más bonito atenerse al acento original. Sin lugar a duda hay que dar esa sugerencia y nosotros tomamos buena nota de ello, querido doctor Antonio Piñero. Bienvenido, un verdadero placer tenerle con nosotros. Y bueno, no sé si estamos listos ya para empezar a arrancar. ¿Usted está listo, doctor Piñero? Yo estoy listo. Perfecto. A mí me gustaría empezar con una pregunta que me llamó muchísimo la atención en su libro Aproximación al Jesús Histórico, publicado por Editorial Trota, y nos dice prácticamente sobre la existencia del Jesús histórico. Existen argumentos contundentes para demostrar científicamente la existencia de Jesús. Sí los hay, afirma usted. Hay pocos argumentos, ciertamente. Cuéntenos un poquito sobre esto. ¿Cuáles son esos pocos, pero parece ser contundentes argumentos que nos acercan al Jesús histórico? En mi opinión, lo que se discute entre la gente de la calle es la existencia del Jesús histórico sin saberlo, porque la gente de la calle lo que niega la mayoría de ellos es la figura de Jesucristo, no la del Jesús histórico. Es decir, lo que el creyente sabe perfectamente que hay detrás del Jesús histórico, sobre todo después de la resurrección, que es el Cristo celestial. Entonces, lo primero que les digo, distingan ustedes bien claro. Una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es Jesucristo, que es una mezcla de Jesús y Christos, ungido, Mesías, etcétera, que tiene unas connotaciones teológicas. La teología pertenece a la religión, el Jesús histórico pertenece a la historia. Y le argumento diciendo, bueno, una vez que usted hace esa distinción, no hay razón ninguna para negar que una figura como la de un carpintero, como por ejemplo la de Gilel, que era zapatero, o cualquier otro de los rabinos, entre comillas, le digo, maestros de la ley, que en ese momento no eran los rabinos, y también usted se equivoca. Los rabinos del siglo III, que ya cobraban dinero por enseñar la Biblia, no son los rabinos del siglo I, que eran
pues menestrales, es decir, tenían una tienda, un comercio, una zapatería, una carpintería, se dedicaban a trabajar, robaban horas al sueño para estudiar las Sagradas Escrituras y luego la exponían a la gente, aquellos que iban a la sinagoga, que no eran muchos, pero que eran lo suficientes y enterados. Son gente que se dedicaban intensamente a estudiar la Biblia y se la sabían de memoria. Bueno, una vez que existe esto, les digo, mire, usted puede poner esta imagen del Jesús histórico al lado de 4 o 5 otras imágenes de otros rabinos, entre comillas, del siglo I. ¿Qué gana usted negando la existencia? Ahora, segundo, este rabino, creo yo, como historiador, al menos al final de su vida, ya sea por propio movimiento o quizás por impulso de sus seguidores más exaltados, se declaró Mesías, rey de Israel. Y precisamente por eso la ley romana lo colgó de un madero, es decir, lo crucificó. Ahora bien, ningún judío del siglo I, ninguno hubiera seguido un invento. Es decir, si algo tenían bien claro los judíos del siglo I es que el Mesías era un ser humano. Es decir, que viniera uno contándole cuentos literarios como se imaginan los que no existe el Jesús histórico, se encontraría con la incredulidad total de la gente de Palestina del siglo I. No seguirían jamás a ningún mito. Segundo argumento. Mire, muy pronto, después del 70 sobre todo, cuando los judíos estaban muy mal vistos en el Imperio Romano por esa lucha tremenda contra Roma, tuvieron que intervenir. Bueno, no todas juntas, pero nada menos que 7 legiones sucesivamente para dominarlos, estaban muy mal vistos. Entonces, cuando los que creían en Jesús como Mesías discutían con otros judíos que necesitaban estar unidos, que no creían en Jesús como Mesías, aquellos que no creían podrían haber utilizado el siguiente argumento. Oye, querido amigo, ¿para qué diablos estamos discutiendo si este Jesús nunca existió? Así que vete a tu casa y déjame en paz. Pues bien, jamás, nunca jamás, a pesar de los problemas que para ese judaísmo después de la derrota del pueblo judío, para ese judaísmo que necesitaba una unidad, nunca jamás esgrimieron el argumento de que Jesús no había existido, cuando lo tenían en la mano. Es que lo tenían allí. Decía, hombre, pero no seamos tontos, ¿cómo vamos a perder el tiempo? Tenemos a estos romanos aquí que nos hostigan, que en Roma están persiguiendo a los nuestros, o sea, vamos a discutir contigo que estás defendiendo a un individuo que nunca existió. O sea, es un argumento verdaderamente contundente. Y tercero, si tomamos los evangelios, yo siempre he dicho, los evangelios, tal como están, con su cantidad de problemas, cómo uno edita al anterior, con las contradicciones y todas esas cosas, imaginarse a un equipo de 1 o 4 personas que hubieran escrito esos evangelios es verdaderamente absurdo, porque hoy día se necesitaría un potentísimo ordenador con un equipo de montones de gente que conociera el siglo I para construir los evangelios en griego tal como están. O sea que esa hipótesis de la creación de 4 evangelios por un equipo, como ha dicho algunos, sí, claro, un equipo de 4 señores comandados por Flavio Josefo. Por Dios, es una estupidez de tal calibre, allá en Sácara, en donde hay una de las pequeñas pirámides, pero importantes en Egipto, y se pusieron tranquilamente y escribieron los evangelios. Mire, por favor, seamos serios. Esos argumentos son estúpidos. Yo no digo la palabra estúpidos, porque siempre soy o procuro ser muy educado, y entonces no le digo, pero le digo, mire, no tiene ningún sentido. Y menos viniendo de un individuo como yo, que yo me declaro puramente filólogo y puramente historiador, que no intento convencer a nadie.
que en el fondo, si Jesús no hubiera existido, pues me hubiera contentado y hubiera dicho, bueno, pues Eneas, por ejemplo, también es una figura mitológica o cualquier otra que a lo mejor existió, pero fue recreada. Es que esto no es así. Tenemos demasiadas pruebas de la vida del personaje como para aceptar tranquilamente como historiador que ese personaje no existió. Y por último, si usted me dice que no existió este personaje, tiene que demostrarme que todo el Nuevo Testamento es mítico. Todo es un invento. Ya no solo los evangelios, sino todo el Nuevo Testamento. Demuéstrelo, por favor. Realmente impresionante, profesor Antonio Piñero. Realmente me gustó muchísimo esos dos argumentos que emplea en el caso del testimonio de Pablo con respecto a Gálatas capítulo 1, versículo 19, en el que habla Pablo que con nadie habló, sino con el hermano. Con Pedro y con Santiago. Efectivamente, y el hermano del Señor. Es curioso ese versículo que está, lo estoy intentando citar un poquito de memoria, y está bien, sí. Efectivamente, y luego también el de Flavio Josefo. ¿Nos podría comentar un poquito sobre estas dos, digamos, sobre estos dos potentes argumentos, tanto de la Biblia como fuera de un autor fuera de la Biblia? Lo de Flavio Josefo, bien estudiado, incluso mejor estudiado que el texto de Meyer, John Peter Meyer, me refiero a lo de un judío marginal, una nueva visión del Jesús histórico que le dedica bastante espacio, pero que creo que no recalca bien la idea de que Flavio Josefo cree que Juan Bautista es mucho más importante sociológica e históricamente que Jesús. Y sin embargo, recoge lo de Jesús. Es decir, recoge a 8, 10, 11 o 12 pretendientes mesiánicos después de la muerte de Herodes el Grande hasta el año 66, que estalla la sublevación contra Roma, y va contando de cada uno. O sea que, primera cosa, para Flavio Josefo Jesús es menos importante. Y si lo pone ahí es que, a pesar de todo, tuvo su importancia porque hubo muchos seguidores. Segundo, el texto de Flavio Josefo está ciertamente interpolado por los escribas cristianos, pero los mismos judíos, por ejemplo, Luis Feldman, el editor de Flavio Josefo, que yo conocí personalmente, piadosísimo rabino, pues este señor, con otros judíos, se ha dedicado a limpiar el texto de las interpolaciones evidentemente cristianas, como que dicen, bueno, y resulta que resucitó y lo tenía, en fin, eso no lo diría un judío, le quitan y queda perfectamente un texto que se acomoda al vocabulario, al estilo y al pensamiento de Flavio Josefo. Y tercero, bueno, son 4 argumentos. Tercero, si se analizan bien los vocablos, es decir, los verbos griegos que emplea Flavio Josefo para describir, Flavio Josefo eliminadas las partes que son judías, para describir la imagen de Jesús, resulta que todos esos verbos griegos se corresponden a los mismos que utiliza Flavio Josefo para describir a otros personajes sediciosos. Es decir, si Jesús de Nazaret proclama que va a venir el reino de Dios y en ese reino de Dios no cabe ni Poncio Pilato ni el emperador Tiberio, es evidentemente que es un sedicioso contra Roma, por muy pacífico que fuera y por muy judío y tranquilo que fuera el personaje. Pero si dice, aquí se va a instaurar un reino donde usted, Poncio Pilato, se va a la porra y Tiberio que se vaya a Capri y que aquí no tiene nada que hacer, pues Tiberio manda una lección y dice, a este lo liquido inmediatamente porque me está fastidiando. Bueno, repito, todos los verbos y palabras que utiliza Flavio Josefo para describir la actividad de Jesús son los mismos que utiliza para describir la actividad sediciosa de otros que fueron liquidados por el Imperio Romano
o huyeron para salvar la vida. Eso nos lleva a una conclusión. El texto de Flavio Josefo, en el fondo, era un texto negativo contra Jesús. Y ningún escritor, o escriba, mejor, cristiano, al ser negativo, lo hubiera incluido o interpolado dentro de la obra de Flavio Josefo. Y que era negativo, lo tenemos en Orígenes. El texto de Flavio Josefo de Orígenes no tiene las antigüedades 18, 164, 168, que es el texto, lo digo de memoria, ¿no? Que es el texto sobre Jesús, no lo tiene. ¿Por qué? Porque los escribas cayeron en la cuenta que era un texto negativo. Y por último, un último argumento. Cuando leemos el texto de Flavio Josefo, al final, ¿qué dice? Cuando pasa a otro personaje sedicioso. Dice esto: y otro terrible mal le ocurrió a nuestro pueblo. Eso quiere decir que hay feteronti kakon egene totolao, o algo así. Otro terrible, en griego, otro terrible mal le ocurre a nuestro pueblo, lo que confirma que la descripción de Flavio Josefo era negativa a Jesús y no interpolada por un cristiano. ¿Qué interés va a tener Flavio Josefo para escribir sobre un personaje al que considera discípulo del Bautista, pero inferior, e igual a otros sediciosos? ¿Qué interés, mirándolo desde el punto de vista de un texto negativo, qué interés va a tener Flavio Josefo en escribir sobre un individuo que nunca existió? Es que es absurdo también. Claro, sin lugar a duda. Es interesante, aquí tengo el texto, uno de los textos de Flavio Josefo, y dice así: llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llama ese es Cristo. La sección 200, sí. Antigüedades 18-200. Y con él hizo comparecer a varios otros, lo acusó de ser infractor de la ley y los condenó a ser apedreados. Aquí vemos el testimonio prácticamente, y me encanta cuando usted señala de que poco crédito tendría Flavio Josefo de no haber contrastado realmente esta historia que está contando aquí, aunque sea en esas líneas, profesor Antonio Piñeiro. Bien, entonces yo diría, para concluir, que quien pensara realmente desde el punto de vista de un historiador, quien distinguiera entre el Jesús de Galilea o el Jesús hijo de José, porque Jesús de Nazaret es un nombre griego. El nombre de Jesús sería probablemente Jesús hijo de José, que es el nombre de judío. Pues si distingue claramente entre Jesús y Jesucristo, ¿qué argumentos y qué ventajas tiene para negar la existencia de un personaje y luego, como historiador, volverse loco para explicar los orígenes del cristianismo, la constitución de los evangelios y el Nuevo Testamento entero? Es tirarse piedras a su propio tejado, y eso es evidentemente absurdo para un historiador. Excelente, realmente. Bueno, vamos a dejar al pastor Joaquín Yebra, que tiene aquí también una pregunta. Así que adelante, pastor Joaquín. Sí, doctor Piñero, hay una pregunta que a mí me gustaría formularle, y es respecto al texto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 17 en adelante. Las antítesis, ¿no? Cuando Jesús nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Está muy extendido, especialmente en el mundo evangélico, la idea de que ese cumplir es que Jesús cumple la ley por nosotros y nosotros quedamos exentos del cumplimiento de la ley, destacando la gracia por encima de la ley o incluso en oposición a la ley. Sin embargo, sabemos que el verbo cumplir
Allí en el griego lo que nos dice es dar amplitud o dar, en fin, amplias pletosai. ¿Cuál cree usted que es la visión del Señor? O cómo decir, el concepto que Jesús tiene de la ley. Vamos a ver, a mí me parece claro que el texto dice claramente, plerosai ton nomon significa cumplir la ley. Es decir, plerosai es darle el pleno consentimiento a la ley, y no se da el pleno consentimiento a la ley si no se cumple. Se discute muchísimo si los términos, ya para rizar el rizo, sobre todo entre los protestantes alemanes, si es que el texto tal cual está escrito por Mateo proviene directamente de Jesús o es un pequeño arreglo de Mateo. Mi opinión personal es que aunque se diga que el vocabulario puede ser mateano, sin embargo, toda la figura de Jesús es la de un exacto cumplidor de la ley. Y eso lo dicen ahora clarísimamente todos, absolutamente todos los investigadores judíos modernos, desde Joseph Klausner, allá por el 1919 hasta ahora, en el que finalmente los judíos han caído en la cuenta que el Jesús, y ahora luego diré sobre cumplir la ley otra cosa que me parece también bastante importante. Los judíos, hoy todos los investigadores judíos, están totalmente de acuerdo en que Jesús fue un fariseo no tan radical, quizás como Shammai en todo, pero bastante, con una teología que, por ejemplo, en el divorcio se parece a la de Shammai, que era mucho más radical que la de Hillel, y se acerca a los asenios de un individuo absolutamente cumplidor de la ley, pero que era uno de esos raros fariseos de Galilea, que eran muy pocos, que vivían a 3 días del templo. Y el individuo que es un carpintero y tiene que comer tratando con gentiles, porque si no, no come, y no vende su mercadería a un pueblo pequeñito como es Nazaret, tiene que caer en la cuenta que esa impureza ritual no es un pecado. La impureza para un judío culto no es un pecado, es simplemente una mancha en el vestido impoluto que yo debo llevar encima para acercarme al Rey, a la presencia que está en el Santo de los Santos en el Templo de Jerusalén. Si yo no voy a ir al templo ni voy a acercarme a la presencia ante el Rey de Israel, el Dios que creó el cielo y la tierra, basta con que pasen 24 horas o simplemente haga una purificación en agua corriente para que esa impureza se me quite. Eso es Jesús. Jesús es un judío galileo. Y cuando se dice, Marcos 7:14, que con esto suprimía la distancia entre lo puro y lo impuro, eso es un comentario de Marcos. Y no es de Jesús. O sea, que insisto en que Jesús hoy ha roto, o mejor, los judíos que estudian a Jesús hoy han roto ese tabú antijudío que tenían desde hace siglos y lo han metido dentro del rebaño. Es decir, ahora mismo Jesús está dentro del rebaño de las grandes figuras del judaísmo del siglo I. Es más, han caído en la cuenta que una de las perlas de la literatura judía del siglo I son las parábolas de Jesús, como las de ningún otro rabino de esa época apenas se conserva o posterior. Por tanto, mi opinión es que Jesús fue un cumplidor estricto de la ley. Bien, y respecto a esa tendencia evangélica que viene de San Agustín, sigue por Martín Lutero, de hablar de una manera general
Cristo nos dio la libertad, basándose sobre todo en Gálatas 6, sobre todo, nos concedió la libertad de estar libres de la ley. Mire, expresado así, eso es una solemne tontería. ¿Y por qué? Porque la ley contiene dentro el decálogo, en dos versiones, del Éxodo y del Deuteronomio. Si usted dice que Cristo nos liberó de la ley, si usted no precisa, está usted diciendo que Jesús nos liberó del decálogo, lo cual es una estupidez inmensa. Por tanto, desde Martín Lutero se ha dicho Cristo nos liberó de la ley sin especificar, y eso es una de las tonterías más grandes que se han venido arrastrando hasta hoy día. Pablo lo que liberó, y es clarísimo, porque yo tengo en mi guía para entender a Pablo, que retaría a cualquiera que conociera bien a Pablo, que es un libro que a mí me costó 3 años dándole vueltas y vueltas, y he leído centenares de veces. Esos 49 folios en griego de las cartas de Pablo, hasta meterme dentro del pensamiento de este individuo, yo discutiría que lo que dice Pablo, en mi opinión, es: yo soy judío, hay 2 pueblos, 2. La promesa de Abraham es bien clara y tiene 3 partes. Una, te haré tus descendientes un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Está en Génesis 12 hasta el 17. 2, te daré una tierra que emana leche y miel, que es la tierra de Israel, siempre magnificada por los judíos. Sea un desierto o no, eso da igual, es magnificada. Y 3, sobre todo en Génesis 17, te haré padre de numerosos pueblos. Pues bien, Pablo se echa sobre sus hombros el cumplimiento de esta tercera parte de la promesa y razona así: si a un gentil que cree en el Mesías de los judíos, que es Jesús, hijo de José, yo le obligo a circuncidarse y a cumplir la ley completa, que según mis mismos correligionarios es solo para los judíos, y si no, pregunten ustedes a cualquier judío, la ley es solo para el pueblo elegido. Si yo obligo, repito, a un gentil a circuncidarse y hacerse judío, jamás Abraham será padre de numerosos pueblos. Porque entonces usted ha obligado al que cree en el Mesías, y ojo, la descendencia de Abraham en singular es el Mesías para los judíos, en singular. Por tanto, lo que dice Pablo es: distingamos claramente en la ley 2 partes. Una parte de la ley que es una ley eterna, universal, absoluta, obligatoria para todos, que está impresa en el corazón de todos los mortales. Y ese es el decálogo. Y está clarísimamente en Romanos a partir de 2:12 en adelante. Están obligados todos a cumplirla, aunque no conozcan a Moisés, porque es una ley ínsita en el corazón. Esa ley es universal y eterna. Pero hay otra parte de la ley que concierne a los alimentos puros e impuros, que concierne a la circuncisión, y el que se circuncida está obligado a observar toda la ley. Eso dice Pablo clarísimamente. El que se circuncida está obligado a observar toda la ley, repito. Por lo tanto, los alimentos, la circuncisión y la pureza ritual para acercarse al templo, que es solo para los judíos. Y lo único que dice Pablo es: estamos en época mesiánica. El fin del mundo viene dentro de unos instantes, en mi propia vida, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Quien se salva, fíjense lo que digo ahora, que Pablo, que es un judío observante,
quien se salva es Israel. Pero Israel, según los profetas, sobre todo Isaías al final, y otros más también, necesita ser la luz de las naciones. Y al final de los tiempos, en tiempos mesiánicos, como dice el segundo y tercer Isaías, según nuestra manera de leerlo ahora, resulta que Israel será, que es el olivo verdadero, será injertado por algunos gentiles. Pablo no dice muchos, sino por algunos gentiles. Y ese olivo se fecundará con gentiles que siguen siendo gentiles. No tienen que hacerse judíos, porque si se hicieran judíos, jamás Abraham sería padre de numerosos pueblos. Y el problema para los judíos ordinarios era que una vez hecho esta distinción, que repito, que los gentiles para salvarse, si conocen a Jesús, han de creer en Jesús como Mesías. El problema está en lo que añade Pablo. Y es lo siguiente. Y esto es terrible. El judío que tiene que cumplir toda la ley de Moisés, los 613 preceptos, tendrá, si los cumple, exactamente el mismo premio en el cielo que aquel gentil que no se hace judío, que cumple a fondo el decálogo y la ley del amor, la ley del Mesías, Gálatas 6:2. Y dicen los judíos contemporáneos de Pablo, tú estás loco perdido. O sea que nosotros judíos tenemos que cumplir 613 normas, eso se compila más tarde, entera, para salvarnos. Y tú resulta que a un gentil que además dice que solo observa los mandamientos y la ley del amor, que es todo, claro, la ley del amor es nadie hará una cosa mala una vez que ha creído en el Mesías. Dice, tú dices que esos van a ir al paraíso igual que nosotros. Tú eres un canalla, Pablo, y te matamos. Por la sencilla razón de que estás quitándonos todas las ventajas de ser el pueblo elegido y todo lo que hemos padecido por ser el pueblo elegido. Y Pablo lo acepta. Acepta esa penitencia sinagogal. Y en la sinagoga le dan 5 veces latigazos, 40 menos 1. Acepta la penitencia sinagogal, es decir, él se somete e intenta convencer a los judíos que eso es así, pero que son pocos. Realmente Pablo no piensa que un aluvión inmenso de gentiles va a injertarse a Israel, sino unos cuantos. Y la prueba es que va corriendo por Siria y por Asia Menor, y cuando ha fundado unas cuantas comunidades, pongamos 20, que no llega, ni siquiera bautiza. Y llega a Macedonia y dice, se me acabó la tarea aquí. Yo tengo que ir ahora a Roma, y de Roma al final del mundo, que está en Hispania. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de salvar a unos cuantos judíos de los pueblos, son los 70 pueblos del Génesis, de los pueblos que serán los representantes de todos los gentiles ante Israel. Repito, el pensamiento de Pablo es, solo se salva Israel. En el fondo, al apóstol de los gentiles le importaban subsidiariamente en pro de Israel. Lean Romanos 9. Estoy absolutamente decidido por mi pueblo, incluso a ser declarado anatema, es decir, a irme al infierno por toda la eternidad. Es decir, más no se puede decir. ¿Y qué ventajas tengo yo como judío? Pues muchas. He sido el pueblo elegido, que he tenido los patriarcas, que me han dado la ley, que he tenido a la presencia de Dios continuamente. La presencia de Dios física, la Shejinah, estaba en el Santo de los Santos. Por eso creían los insurrectos contra Roma que jamás el templo sería conquistado, porque la presencia de Dios estaba allí dentro. Bien, se equivocaban, pero bueno,
y lo contestaron. Pero eso es lo que creía Pablo. Es decir, repito, Pablo se entiende muy, muy mal si no se piensa como un judío total cuyo ideal es vivir plenamente su judaísmo en el Mesías. Por eso considera que su fanatismo anterior en Filipenses es una basura, porque había perseguido en ese fanatismo anterior, en esa intelección incorrecta de su judaísmo, había perseguido a sus colegas judíos que creían en el Mesías. Entonces, realmente, lo que antes yo era, lo considero basura, porque ahora tengo al Mesías. Pues bien, afirmo que Pablo lo que le interesa, que jamás dejó el judaísmo, lo que le interesa a Pablo es vivir plenamente su judaísmo en el Mesías. Estamos en el tiempo mesiánico. Faltan 10 minutos para el fin del mundo. El fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Y allí seremos arrebatados por las nubes. Los que murieron antes que nosotros resucitarán primero. Y después nosotros, arrebatados por las nubes, saldremos al encuentro del Mesías en los aires. Y el Señor será todo en todo en nosotros y para siempre. Este es el paraíso de Pablo. Pero es un paraíso para todos los judíos. Y por eso en Romanos 11 dice, este es el gran misterio. Dentro de muy poco, ahora, los judíos tienen que estar celosos porque los gentiles, que son un no pueblo, han creído en su Mesías. Dentro de poco, todo Israel se convertirá al Mesías, pensaba Pablo, porque la promesa de Dios es irrevocable. Romanos 11:29. Es irrevocable, por tanto se convertirá. Este es el pensamiento de Pablo. Que luego no saliera, eso no le importa al historiador. Lo que le importa al historiador es meterse en Pablo y entender perfectamente que cuando Pablo habla aparentemente contra la ley, no está hablando contra la ley universal y obligatoria. Está hablando a sus correligionarios gentiles y haciéndose uno con ellos, diciéndoles que a ellos les obliga la ley universal entera, y si no se van al infierno, pero que a ellos la circuncisión, los alimentos y la pureza no les obliga. Y 1 Corintios 7, 17, 21 lo dice claramente. ¿Tú eres un circunciso? Pues mantente circuncidado. ¿Tú eres un incircunciso? No te circuncides, porque en realidad la circuncisión en sí no es nada, ni la incircuncisión en sí es nada en sí mismo. Lo que importa es cumplir la voluntad de Dios. Cada uno permanezca en el estado en el que ha sido llamado. Ha sido llamado como esclavo, bueno, te puedes aprovechar, pero si sigues siendo esclavo, no pasa nada. Gálatas 3:28, porque no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, todos somos iguales, eclesiológicamente, cristológicamente en Cristo. Por tanto, quédate ahí. Has sido llamado incircunciso, no te circuncides. ¿Más claro? Es más claro agua. Es decir, Pablo es mal interpretado, y lo repito, desde Agustín y Martín Lutero se equivocan todos los predicadores cuando dicen que Cristo nos liberó de la ley. Estupidez absoluta, porque la ley es el decálogo y Cristo no nos liberó del decálogo. Claro, es decir, sí, hay que repensar a Pablo, y si repensamos a Pablo, yo ya se lo he dicho a los judíos. Si vosotros habéis ya introducido a Jesús en el rebaño, pero ahora tenéis que introducir a Pablo. Pablo es tabú como el mayor canalla
el mayor canalla que ha tenido el judaísmo en todos los tiempos. ¿Por qué? Doctor Antonio Piñero, mire, es que usted nos está dando un ofertón. Por el precio de uno nos está dando dos contenidos, tanto el Jesús histórico como Pablo. Esto realmente que vemos que le apasiona y tiene muchísima información. Habría que hacer un especial y hablar de Pablo con usted. Yo creo que eso amerita. Ojalá que haya alguna oportunidad. Pero vamos a dejar al doctor Marcelo Aleso que entre con la siguiente pregunta para darle oportunidad. Yo sé que estos 55 minutos son realmente escasos para su sabiduría enciclopédica, doctor Piñero. Adelante, Marcelo. Buenos días, doctor Antonio Piñero. ¿Cómo está? Pues mira, bien. Me siento muy bien. Me alegro, nos alegramos. Quería, bueno, es que son tantas preguntas y he visto una gran cantidad de vídeos, tengo libros suyos y no recuerdo si lo leí o lo escuché o ambas cosas, que usted dice que hay unos 33 o 34 episodios en la vida de Jesús que todos los especialistas están de acuerdo que fueron históricos. Sí, no, yo he dicho 26. 26. Usted podría... Está al principio de Jesús y las mujeres. A ese libro no lo tengo. Al principio de Jesús y las mujeres, cuando yo digo, ¿de qué Jesús estoy tratando? Y entonces digo, hagamos una síntesis de cuáles son los puntos digamos, del esqueleto de la figura de Jesús, que luego podrá rellenarse con aquellas partes de los evangelios que por el principio de coherencia son coherentes con este esqueleto, y son 26. Bueno, yo no me acuerdo de memoria de los 26, pero de casi de ellos sí. ¿Perdón? Sí, en algún caso sí podría... Claro que puedo decirles. Bueno, pues lo primero es decir que Jesús no sabemos dónde nació, y que lo mejor es decir que Jesús era Galileo, que es digamos, donde nos equivocamos, porque las fuentes son contradictorias y unos, Mateo y Lucas, dicen que nació en Belén, y Marcos y Juan, que no dicen dónde nació, dan a entender que su patria es Nazaret. Por lo tanto, punto 1, Jesús es Galileo. 2, Jesús es hijo de María y José. No tenemos por qué negarlo. Es una familia muy piadosa. Los nombres de los hijos son patriarcas de Israel. Los nombres de las hermanas no sabemos. Luego, Jesús nace en una familia piadosa. Tercero, Jesús es un Galileo que tiene un oficio, es un trabajador laboral que tampoco tenemos que negar porque sea un carpintero. ¿Por qué? Pues porque no tenemos otra cosa mejor, y lo dicen las fuentes, y total, si Gilel era zapatero. Cuarto, Jesús sintió la llamada del Bautista y fue a bautizarse. Quinto, Jesús fue bautizado por el Bautista en un bautismo que es el perdón de los pecados. Bautismo que produjo innúmeros dolores de cabeza teológicos a la Iglesia posterior. 6. Jesús, en sus primeros momentos, se encuadra en el marco de ideas de Juan Bautista, y se deduce de que la predicación de Jesús, tanto en Marcos, sobre todo, como en Mateo, y también se ve en Lucas, en los capítulos 3, fundamentalmente se parece al pie de la letra a la predicación de Juan. Es decir, su marco primero de pensamiento es el de Juan Bautista. Quinto o sexto, Jesús fundó probablemente un grupo aparte, pero no sabemos por qué. 7. Jesús tomó discípulos, algunos del grupo del Bautista. 8. Esos discípulos probablemente representan a las 12 tribus de Israel. 9. El núcleo de la predicación de Jesús es el reino de Dios. 10. Jesús no explica nunca el reino de Dios, por lo tanto,
el reino de Dios ha de ser parecido a lo que pensaba la gente de Galilea, porque si no, lo hubiera explicado. Lo que explica son características, digamos, externas, pero lo que es el núcleo del reino no lo explica nunca. En Jesús prima más los valores interiores y morales que los exteriores, es decir, el cumplimiento estricto de las nimiedades de la ley. Otro, Jesús se dirige fundamentalmente a pecadores, es decir, considera que su misión es salvar a todos en Israel. 14. Jesús es profundamente judío y nacionalista. No predicó nada más que en Israel. No sé por qué número vamos, pero por el 15. 14, pero bueno. 14 o 15. Jesús probablemente tiene un pensamiento parecido al de los fariseos, sea o no fariseo. Otro punto. Jesús fracasó en Galilea y fue a Jerusalén a continuar su misión, y Jesús no fue a Jerusalén para morir, sino para predicar el reino de Dios y triunfar. 16. Jesús tuvo un incidente en el templo, aunque no podamos precisar exactamente cómo es. 17. Probablemente Jesús no incitó a no pagar el tributo al César. 18. Jesús tuvo pretensiones regias y mesiánicas. 19. Jesús fue condenado según la ley romana, probablemente apresado por los romanos en connivencia con las autoridades judías. 20. Jesús murió en la cruz, y no solo. 21. Jesús murió condenado por sedición. Y 22, o por ahí, Jesús, la creencia en la resurrección de Jesús es absolutamente indispensable para el origen del cristianismo. Me quedan algunas cosas más, pero vamos. Más que suficiente. Agradecemos al Señor por darte esa memoria, doctor Piñero, que realmente no pensaba que se iba a acordar de tantos detalles en los que nos has señalado a la pregunta del doctor Marcelo. Estos episodios de que hay un consenso en los especialistas, está basado en esa coherencia de la vida. Sí, el consenso no está hecho por mí, sino en 2006 un colega mío, se llama Fernando Bermejo, escribió a propósito de las llamadas 3 búsquedas de Jesús, ¿no? Uh-huh. Primera búsqueda, segundo, no hubo búsqueda, y tercero, búsqueda y dividido en búsqueda reciente y súper reciente y tal. Y demostró, yo creo que con argumentos paladinos, que esa propuesta es absolutamente irreal y falsa. Absolutamente falsa. Y entonces lo que le pareció fue recoger las vidas de aproximadamente 40, 50 o más, 60 autores que habían escrito desde el finales del siglo XIX hasta el 2006 sobre Jesús y ver en qué coincidía. E hizo una lista de 26 en los que había más coincidencias que no coincidencias entre diversos autores que eran o protestantes, católicos, ortodoxos o simplemente independientes, es decir, agnósticos o lo que fuera. Ateos hay pocos en los estudiosos del Nuevo Testamento, pero también los hay, ¿eh? También los hay. Uh-huh. Y entonces hizo esa lista de 26 puntos en el que parecía que entre los investigadores de todo pelo y condición podía encontrarse una suerte de consenso. Y yo he seguido esa lista que tienen ustedes en Jesús y las mujeres, segunda edición, trota al principio de qué Jesús se trata. Y luego
cuando yo comento la figura de Jesús en los evangelios, en el libro ese que nuestro moderador nombró el último, mi libro número 49, los libros del Nuevo Testamento, que es un brevísimo comentario, brevísimo. ¿Por qué? Porque aunque tenga casi 1.700 páginas, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Por lo tanto, comentarlo, bueno, los comentarios que se han hecho a cada uno de los evangelios son a veces de miles de páginas, ¿no? 3, 4 volúmenes, cada uno de 700 páginas. 3 volúmenes, pues ya tienes ahí más de 2.000 páginas. Pero, lo que yo digo, dentro de la lengua española, portuguesa, italiana y francesa, al menos, o sea, que conocemos muy bien la bibliografía, no existe ningún libro pequeño, aunque tenga 1.700 páginas, de un comentario independiente al Nuevo Testamento. Claro. Y en lengua española, yo defiendo este libro afirmando lo siguiente. En el siglo XIII, en torno al 1280, Alfonso X el Sabio publica su General Historia y allí cita trozos ya del Antiguo Testamento y del Nuevo, traducidos del latín, de la Biblia, de la versión latina, traducidos del latín, y lo pasa a la lengua romance. Pero desde ese momento hasta el siglo XXI, que ha habido muchísimas traducciones y comentarios más o menos largos a la Biblia, no hay ninguno, fíjese lo que le digo, ninguno que no sea confesional. O será protestante, o será católico, o del Antiguo Testamento será judío. Observen toda la bibliografía universal. No hay ninguno independiente. Es decir, que diga, vamos a hacer un comentario desde el punto de vista histórico, independientemente de cualquier iglesia, judía, protestante, católica, ortodoxa, sino los que... Doctor Antonio, estamos a 3 minutos de finalizar y usted ha hablado sobre esto en los libros del Nuevo Testamento. Quiero agradecer también a una de nuestras oyentes que precisamente nos recomendó este magnífico trabajo, María Teresa Pajares, que enseña en alguna universidad, no sé si es literatura clásica. También el sentido de la traducción, porque esto es una traducción, no solamente están los comentarios, doctor Piñero, ¿no? Bueno, pero la traducción no importa mucho. Cada vez se van pareciendo más. Si las traducciones se copian unos a otros. Al final se copian unos a otros. Y el texto griego básico es el mismo. La edición 28ª, Nestle Aland, o la 27, depende de la que tenga a mano el traductor, es casi igual. Hombre, hay que valorar de todas maneras que esto es un equipo independiente y en todo caso que nos permita como fuente también comparar con otras traducciones. Eso realmente ayuda a que en algún sentido la... Pero vamos, no le doy importancia a la traducción. Sea realmente importante. El comentario. Pero claro. Permítame que le diga que el comentario, aunque sea laico, es decir, aconfesional, yo insisto 1000 veces, porque si no la gente se aterroriza, a que el comentario no es militante. No milita contra nadie. Y verán ustedes cómo está la posición protestante, la posición católica, la posición judía en ocasiones, otra, la independiente, diciendo, bueno, pues este milagro contra la naturaleza parece que es legendario, y usted, lector, opine lo que quiera. ¿Está claro? Pues no vamos contra nadie. Y si alguien afirmara que vamos contra alguien, sería un bellaco. No, desde luego, realmente en ese sentido es un magnífico documento como fuente, como elemento histórico, crítico, que es lo que realmente también señala en el mismo prólogo. Estamos prácticamente a 1 minuto, con tiempo vencido, doctor Antonio Piñero. Realmente se ha hecho tan corto, tiene usted un conocimiento enciclopédico y nos ha ilustrado aquí en muchos aspectos. Así que, bueno, si quiere ya usted despedirse de la audiencia y emplazarlo, si usted tiene tiempo y quiere hacerlo, a poder tratar
tratar otros temas también que veo que usted está muy bien versado, como por ejemplo sería el caso de Pablo. Yo creo que Pablo es un personaje muy rico y la perspectiva que nos ha estado aportando realmente ha resultado muy interesante, desde luego. Así que, doctor Antonio Piñero, para que se despide su audiencia en Dynamis Radio. Bueno, pues yo quiero agradecerles a ustedes la posibilidad de poderme dirigir a un público amplio. Muchas gracias, porque un profesor universitario está acostumbrado, y sobre todo de mis materias, a tener 8, 10, 20 alumnos. Pero gracias a los medios de comunicación, una pequeña clase en la universidad, con el mismo rigor y con la misma seriedad y con la misma claridad, puede expandirse a mucha gente. Y eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hacen ustedes. Así que soy yo quien agradece a Dynamis Radio la posibilidad de haber podido hablar de algo que a mí me apasiona. Puedo decirles una cosa, yo le he dicho, a la gente se le va a poner los pelos de punta, pero cuando yo atravesé el Atlántico a vela, wow, desde Baleares a Canarias, de Canarias a Cabo Verde y de Cabo Verde a Santa Lucía y la Martinica, en un barco de vela de 16 metros de un amigo, no mío, tuvimos una buena travesía, por suerte, y llevábamos libros para leer. El libro que yo llevaba era el Nuevo Testamento griego, la edición 28, y lo que hice fue leer compulsivamente, que ya lo había leído durante prácticamente 3 años, a Pablo de Tarso en griego. Wow, realmente interesantísimo. Pues muchísimas gracias, doctor Antonio Piñero. Si se quieren despedir en segundos nada más. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, doctor Antonio Piñero. Ha sido un honor. Nos ha honrado usted, aunque sea su presencia a la distancia, y esperamos poder contar con usted en otras oportunidades. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor Piñero, por su magnífica aportación. Y yo también me adhiero a este deseo, a este anhelo de que podamos contar con su sabia docencia en alguna otra ocasión. Bueno, muy sabia no, son años de estudio. Venga, estudio. Que la inspiración me coja trabajando. Claro que sí, querido doctor Antonio Piñero, y realmente le agradecemos por esa gentileza que ha tenido de estar hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte y hasta otro momentito en que volvamos nuevamente por estas andaduras y singladuras a encontrarnos en este camino. Un abrazo muy fuerte, Dios le bendiga. Igualmente para todos los oyentes y videntes. Y de esta manera hemos llegado al final de esta tercera hora en El Pulso de la Vida. Agradecer al pastor Joaquín Yebra y también a Marcelo por esta gentileza que han tenido de poder estar. Y gracias, Marcelo, por haber permitido precisamente esta conexión con el doctor Antonio Piñero. Así que esperamos que en otra ocasión también volvamos a tenerle y hablar sobre documentos de los textos del Nuevo Testamento. Pablo es una de las inquietudes y que realmente pues hay allí cuate. Aquí hay tomate para seguir cortando. Así que muchísimas gracias a ambos y también a nuestros queridos amigos. Les dejamos ya con nuestra parrilla de programación. Recuerden que tras la pausa breve ya estará la hora sobrenatural con el pastor Juan Cano. Un abrazo muy fuerte. Dios les bendiga.